Buenos días desde Lima, Perú. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal de Democracia. En esta oportunidad estamos en el espacio más allá de la región y vamos a tocar un tema muy interesante hoy y vamos a tener un invitado que nos va a exponer un tema muy interesante, que es el de las familias numerosas. Vamos a estar hoy día con Raúl Sánchez Flores. Él es experto en políticas familiares, nos visita desde España y nos va a comentar acerca de todo esto que se da, estos beneficios, estas asociaciones que se dan en Europa y en especial en España para proteger a las familias numerosas y quizás motivar también a que más familias se animen a tener más de 3 hijos, que es lo que dice la definición de ser una familia numerosa, ¿no? Más de 3 hijos. Así que bienvenidos nuevamente a Más Allá de la Región. Esperemos que este programa sea de su agrado y podamos aprender un poco más acerca de las ciudades, de la democracia, de los países y de cómo los seres humanos buscamos siempre ir más allá, mejorando nuestra calidad de vida. Bienvenidos. Buenos días amigos desde Lima. Estamos, como dije, con el señor Raúl Sánchez Flores, experto en políticas familiares desde España, y vamos a tocar un tema muy interesante que es familias numerosas. Buenos días Raúl desde Lima, ¿cómo está? Buenos días. Desde Barcelona, en España. Está en Barcelona. Mire. Sí. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es acerca de este trabajo tan interesante que usted hace a través del FANOC, que es las familias numerosas de Cataluña, ¿no? Que es una asociación que usted tiene. ¿Podría comentarnos un poco cómo nació esta iniciativa de trabajar, de volverse experto en políticas de familia y por qué trabajar con familias numerosas cuando ahora el mundo y las sociedades van para atrás, ¿no? Buscan tener menos hijos para poder llevar a cabo de repente su desarrollo personal? Bueno, yo diría que eso es lo que sucedía antes, ahora nos pasa al revés. Son muchos los países que lo que están buscando es que la gente tenga más hijos, como vemos ahora recientemente con las políticas de China, nos sucede en Europa, está sucediendo en Estados Unidos de América, etcétera, ¿no? Yo realmente nunca pensé que me iba a dedicar al campo de las políticas familiares y menos al de las numerosas. Todo comenzó hace más de 20 años, cuando al acabar la carrera y en mis inicios profesionales estuve ayudando a un grupo de amigos, que algunos eran padres de familia numerosa y madres de familia numerosa, que habían puesto en marcha hacía unos años la asociación en Cataluña, en esta parte de España, y que bueno, había comenzado a trabajar en una base voluntaria totalmente, y cuando pusieron una demanda ante la justicia porque el nuevo recibo del agua que se modulaba siguiendo una directiva de la Unión Europea según el consumo que había en el hogar, pues con diferentes bloques donde se pagaba más cara el agua cuanto más agua consumías, como no se tenía en cuenta cuánta gente vivía en el hogar, fueron a la justicia, ganaron por ir en contra del principio de igualdad, es decir que igual globalmente consumían más agua, pero no tenían por qué pagar más caro el litro de agua, porque dividiendo por persona, posiblemente estaban consumiendo menos que una persona que vivía sola. Creo que más o menos se entiende esta idea. Esto salió en todos los periódicos, recibieron una luz de llamadas de familias numerosas que desconocían que existía una asociación y estaban encantadas que por fin alguien les defendiera, y se vieron tan desbordados que dijeron: oye, necesitamos a alguien que trabaje profesionalmente, tú que llevas un tiempo ayudando, ¿no querrías dedicarte? Y la verdad es que estuve estudiando la situación, descubrí que en España había 1.300.000 hogares con 3 hijos o más que se sentían familia numerosa. Vi también que España era un país que estaba muy retrasado respecto al resto de Europa en las llamadas políticas familiares o de apoyo a las familias, donde además en estos países existía un asociacionismo familiar muy consolidado y fuerte, como en Francia o en Alemania. Me fui a Francia, me fui a Alemania, estudié cómo funcionaban estas asociaciones y pusimos en marcha, bueno, me dediqué a trabajar en la asociación, descubrí que existía una Federación Española de Familias Numerosas desde 1960, pero que era de estas asociaciones que suelen nacer, suben un poco, consiguieron una ley de protección a familias numerosas en 1971
y luego ya declinó y total, cuando yo llegué pues estaban prácticamente 4 abuelitos que eran los que entonces estaban en la asociación sin ninguna actividad, y cuando vieron a alguien joven entonces que se dedicaba además profesionalmente, dijeron, oye, tienes que tomar la Federación Española. Pues fui director, montamos el primer Congreso Nacional de Familias Numerosas en 1998 en Madrid. Tuvo un éxito muy grande porque ya digo, había como un clamor de las familias que no se sentían representadas por nadie, y comenzamos a trabajar. Hoy en día tenemos la primera organización de familias de España, tenemos más de 50.000 familias numerosas asociadas, hemos influido muchísimo en la legislación tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que decimos en España, que sería regional, o a nivel municipal. Y en el año 2004, pues también contactando con otros países que querían hacer algo similar, o alguno que ya tenía alguna asociación similar, fundamos la Confederación Europea de Familias Numerosas, de la que soy secretario general desde entonces, y que ahora estamos presentes en 23 países de la Unión Europea. Qué interesante. ¿Usted podría darnos el dato más o menos de cuántas familias numerosas o a un aproximado existen en España y en Europa actualmente? Sí, por supuesto. La verdad es que cada vez somos menos proporción de los hogares, precisamente por el declive de la natalidad desde los años 70. En España ahora mismo tenemos unas 800.000 hogares que se consideran legalmente numerosos. Porque, claro, primero hay que ver qué entendemos por decir familia numerosa. Yo me acuerdo que hace unos años fui a México, di una conferencia en el Senado, y cuando expliqué que trabajaba en familias numerosas, que son las familias con 3 hijos o más, el público se puso a reír. Yo no lo entendía muy bien. Claro, luego entendí que para ellos 3 hijos no era nada numerosa, era lo normal y habitual, ¿no? O sea, numerosa era mucho más. Aunque hace pocos años volví a ir a México y volví a hacer la conferencia y ya nadie rió, porque ya en México DF ya están en 1.6, 1.7 de fecundidad, ¿no? Hijos por mujer. Por lo tanto, ya ha caído en esos años de una manera brutal en México, en muchas partes de Latinoamérica, porque estamos hablando de un fenómeno global. Por lo tanto, en España ahora mismo hay unas 800.000 que tienen 3 hijos o más. En España es una consideración reconocida por la ley. Los hijos cuentan hasta los 21 años de edad o hasta los 25 si están estudiando. Y bajo esa consideración legal tienen acceso a una serie de beneficios públicos o privados que ofrecemos las asociaciones. En Europa, más o menos hemos calculado el 12% de los hogares europeos son familia numerosa, y por lo tanto hemos calculado que unos 60 millones de europeos más o menos viven en hogares que son familia numerosa. Qué interesante. Y el gobierno de España, usted me dice, apuesta por el tema de familias numerosas en el sentido de políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas se dan? ¿Restricciones o beneficios económicos, beneficios tributarios? ¿Qué tipo de logros se han podido dar desde que usted maneja esta asociación o esta Confederación Europea? ¿Cómo han podido mejorar la situación? Porque, por ejemplo, le comento, acá en Latinoamérica existen estas asociaciones, pero de que influyan en algún tipo de política o que elaboren políticas para las familias numerosas, pues es muy incipiente. Allá, por lo que usted me comenta, pues sí ha habido presencia de estas asociaciones y han podido lograr ciertos beneficios. ¿Podrían más o menos describirnos cuáles son los beneficios? Si bien pueden ser varios, pero ¿de qué tipo? No, son beneficios de todo tipo, porque son beneficios tanto a nivel... España es un país descentralizado, por lo tanto tenemos un gobierno central que tiene una serie de competencias, los gobiernos autonómicos o regionales que tienen bastantes competencias y los ayuntamientos. Entonces, a nivel de gobierno central lo que tenemos es este documento, que es un documento que está regulado por una ley de ámbito del Estado, pero que proporcionan las comunidades autónomas. O sea, las regiones son las encargadas de tramitar este documento y dárselo a las familias. Es totalmente gratuito y es individual para cada miembro de la familia, y con eso se tiene acceso a qué tipo de beneficios públicos. Bueno, algunos básicos a nivel del Estado son, por ejemplo, descuentos en el transporte público, todo lo que es el transporte interurbano, pues tenemos unos descuentos dependiendo del número de hijos. Las familias numerosas en España estamos divididas en 2 categorías. Las familias numerosas de categoría general son las que tienen 3 o 4 hijos, y las familias numerosas de categoría especial son las que tienen más de 4. Un hijo discapacitado en este sentido siempre vale por 2. O sea, que si uno tiene
un hijo discapacitado y otro hijo, ya es familia numerosa porque el discapacitado cuenta por dos, ¿no? Entonces, en esto tienes descuentos del transporte público que son del 20% o del 50% para los de categoría general y categoría especial. La universidad, el descuento del 50% para general, gratuito 100% para la categoría especial. Tenemos deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto sobre los ingresos personales, que son unas deducciones por familia numerosa que son de 1.200 euros por 3 hijos y se suman 600 euros por cada hijo de más. Es decir, pues 1.800 si tienes 4 hijos y, bueno, y así vas sumando 600 euros más por cada hijo, ¿no? Tenemos una deducción en el precio de la electricidad, del 25% de descuento sobre cualquier tarifa. Bueno, y luego tenemos una prioridad en el acceso, pues, de elección de centro educativo. Cuando uno opta por un centro público, pues tienes más puntos para poder elegir el centro al que quieres ir. Tenemos, por ejemplo, la tramitación del documento nacional de identidad de pasaporte es totalmente gratuito para las familias numerosas. Bueno, todo esto lo que es el ámbito del Estado. Luego, a nivel autonómico, pues ya es muy variado, porque ya depende cada comunidad autónoma, cada región ha ido haciendo sus políticas, pero hay deducciones fiscales también en el tramo de los impuestos de nivel autonómico o regional, y luego hay ventajas, pues, que pueden ser, por ejemplo, pues en algunas ventajas también de transporte urbano o de otro tipo dentro de las competencias de cada comunidad autónoma. Fundamentalmente son deducciones fiscales. Y luego, a nivel de ayuntamientos, pues ahí ya se multiplican, ¿no? Hay descuentos en el precio del agua, hay descuentos en las escuelas municipales de música, hay descuentos en las instalaciones deportivas, hay descuentos para actos culturales. En fin, pues hay muchas cosas donde ya la familia numerosa se ha introducido como un colectivo específico que tiene necesidades específicas y al que hay que apoyar. Conversábamos al inicio, yo le comentaba que había una cierta demanda o un cierto estilo de vida donde las familias tenían 2 hijos o 3 de repente, y usted me dijo, no, eso ya cambió. ¿Desde cuándo ha cambiado esto? Porque antes veíamos, y es más, Europa se conoce porque es un continente longevo, es un continente que ha tenido, digamos, un ciclo o una etapa demográfica en la cual pues se contrajo mucho el tema de la natalidad. ¿Y desde cuándo cambió todo este ciclo y empezaron a darse cuenta que era más importante que las familias puedan desarrollar de repente una familia más grande? Bueno, esta es una historia larga, ¿no? Porque lo que se llama ahora el invierno demográfico, el declive de la natalidad, es algo que comienza en algunos países de Asia en los años 70, comienza en Japón, por ejemplo, es el primer país, diríamos que ahora es el más envejecido del mundo, pero se traslada inmediatamente a Europa, comienza por el norte de Europa, los países nórdicos, Suecia, Noruega, etcétera, y va bajando hasta los países mediterráneos, que ahora son los líderes totalmente, diríamos, en baja fecundidad. Y todo esto ha dado el salto ya a Oceanía, ha dado el salto al resto de países de Asia. Ahora mismo Corea del Sur es un país que lidera la baja fecundidad, la natalidad más baja de todo el mundo, con 0,8 hijos por mujer, ¿no? Y todo eso ha dado el salto también a América Latina, o sea, claramente, ¿no? Pues hay países ya como Chile que están dando ayudas ya para el tercer hijo. Argentina es un país que ha caído muchísimo la natalidad. En Colombia está cayendo de una manera rápida. En Cuba están ya promoviendo hijos como sea, y en todo Centroamérica también está, o sea, es un fenómeno global y universal. Prácticamente el continente americano es el único que se salva. ¿Desde cuándo hay una reacción? Diríamos que se dan cuenta que este envejecimiento de la población, que tiene cosas positivas, porque es positivo que vivamos más años y con mejor salud, pero lógicamente si no hay un reemplazo de generaciones, ¿qué sucede? Que todo el sistema de bienestar social que tenemos en nuestro modelo de sociedades occidentales, que es la que tenemos en nuestros países de América Latina, de Europa, también de Asia, se basa en el reemplazo de unas generaciones por otras. Es decir, las pensiones, la seguridad social, incluso la sanidad, etcétera. La sociedad se divide entre las clases pasivas, que serían los niños y los ancianos, y la clase activa, que es la que con su cotización social y con sus impuestos pues mantiene esas dos clases que diríamos no aportan al sistema, ¿no? Lógicamente, cuando las clases pasivas, sobre todo las ancianas, ¿no? Los que están jubilados, los retirados, son cada vez mayores, también porque se están comenzando ya a retirar desde hace unos años todos los jubilados del llamado baby boom, que nació en algunos países europeos después de la Guerra Mundial, en España es en los años 60, pues están también ya comenzando a retirarse con salarios
que han tenido más elevados que antes, por lo tanto con mayores pensiones, con unos jubilados que están viviendo más años que antes, lo que significa que gastan más en sanidad, porque en España se nos están duplicando cada año los mayores de 80 años. Claro, esto está muy bien, es muy positivo, pero supone un gasto médico muy fuerte, porque no es que vivan, digamos, con perfecta salud, y además supone un gasto social, lo que llamamos aquí el cuarto pilar de la social bienestar, que se llama la dependencia. Es decir, son personas que necesitan una atención continuada, son dependientes, y por lo tanto esto supone un gasto también fuerte para las familias y para el Estado. Claro, todo eso hay que mantenerlo con cada vez menos trabajadores, porque desde el año 70, si lo que se necesita para reemplazar una generación por otra, cuando una se jubila, pues otra entra al mercado laboral, los expertos dicen que sería 2,1 hijos por mujer. El 0,1 se pone por si muere algún niño, para asegurar los dos, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en 1,3 desde el año 1970 y no nos hemos movido de ahí. 1,2, 1,3, esto significa que hay 0,8, 0,7% de hijos que no nacen cada año. Y esto empieza a generar una brecha cada vez mayor a medida que pasan los años, de tal manera que ahora estamos en un momento pues gravísimo, porque lógicamente tenemos unas generaciones numerosísimas que están jubilándose, tenemos un gasto sanitario disparado, tenemos un gasto de dependencia y de atención al envejecimiento disparado, y en cambio en trabajadores cada vez tenemos menos, y además ya no tenemos suficientes mujeres en edad fértil para poder reemplazar, porque como esto está sucediendo desde hace 40 años, esa brecha ya se da en todas las personas desde 40 años hacia abajo. Es decir, ya nos faltan mujeres menores de 40 años en edad fértil para poder reemplazar o tener los hijos que necesitaríamos, ¿no? Este es el problema que se ha encontrado China, es el problema que tiene Japón, es el problema que tiene Corea del Sur, es el problema que se está encontrando Estados Unidos, que ya ha hecho una propuesta en el Congreso para dar una cantidad cada mes por hijo a todos los americanos. Es un tema que preocupa en todo el mundo, porque por ahora no hay otra manera de mantener el sistema que el reemplazo de unas generaciones por otras, y por lo tanto la única manera de solucionar esa brecha que se ha generado y que es esa pirámide invertida poblacional. Antes teníamos una pirámide con una base muy amplia, que eran los jóvenes, y con una parte arriba muy estrecha, que eran los mayores, y ahora está totalmente al revés. Tenemos una parte arriba muy amplia y que luego baja y se hace muy pequeñita en la base con los jóvenes, ¿no? Entonces todo el mundo está mirando ahora cómo invertir esa tendencia, porque si no, nos estamos jugando el futuro y a donde vamos es hacia un empobrecimiento de nuestras sociedades. En España ya están diciendo todos los expertos que esta generación de jóvenes va a ser la primera que en muchísimos años va a vivir peor que sus padres. Esto se debe al tema de no haber tenido familias numerosas, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú tenemos bono demográfico. Y esto, el Estado, digamos que vemos mujeres que prefieren ahora tener una vida de repente profesional con muchos mayores éxitos que tener hijos. La pregunta es, ¿usted cree que lo mismo que ha pasado en Europa va a pasar en Latinoamérica? Porque también Colombia me parece que tiene bono demográfico y hay algunos países como Ecuador también. Entonces, esto podría, en la historia de Europa, en tema de que se están quedando con personas mayores, ¿podría darse también en América Latina en un futuro? No solo es que podría darse, es que ya se está dando en algunos países. Ya le he hablado de Chile, le he hablado de Cuba, le he hablado de México, que ya está empezando a suceder. Que al bono demográfico, sencillamente a lo que se refiere es que ahora mismo hay una proporción de población joven en edad laboral suficiente para mantener esa población pasiva. El problema es que si usted se fija ahora en los nacimientos, yo creo que en Lima mismo ya, si se fija en la franja de 20, 18 a 30 años, han bajado muchísimo ya el número de nacimientos, ¿no? Es decir, que la tendencia clarísimamente es a repetir el fenómeno de Europa, y además en Latinoamérica sucede de una manera curiosa, se está dando mucho más rápido de lo que se dio en Europa, es decir, este fenómeno es rapidísimo y hay muchos menos recursos para poder mantener unas políticas sociales que amortigüen el golpe de la reducción de ingresos que va a ser consecuencia de esa reducción tan grande del mercado laboral. ¿Cómo podemos hacer el caso de América Latina? Tenemos población con extrema pobreza. Hablamos de familias numerosas, continentes, países, Europa, España, Alemania, Francia. El nivel de vida es muy diferente de repente al que puede encontrar usted aquí en América Latina. Podemos encontrar de repente familias numerosas, pero que tienen ingresos muy bajos. De repente niños con desnutrición infantil,
niños que tienen diferentes problemas, ¿no? Falta de acceso a una educación de repente de calidad. Ese tipo de cuestionamientos, ¿cómo usted lo ve para poder motivar a que más familias puedan tener más hijos, pero sin embargo nos encontramos que el Estado mismo no nos ayuda a poder tener estas familias para poder hacer el ciclo natural de las sociedades? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, a ver, la verdad es que no hay una varita mágica ni una solución para esto, sino que lo que no se ha conseguido en muchos años va a ser difícil cambiarlo de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que la solución todo el mundo sabe cuál es invertir en educación, eso es clarísimo, o sea, invertir en educación e invertir en infraestructuras también de cuidado de la infancia, que puede ser, permita que la familia pueda elegir en cada momento, pues si la mujer desea estar en el mercado laboral mientras el niño es pequeño, pues que haya una infraestructura de cuidados, que es lo que aquí se llama de 0 a 3 años o de 0 a 6, las guarderías, los kindergarten, en fin, como se quieran llamar, pues que, o incluso cuidados en casa. Esto lo ha hecho muy bien Francia. Francia es líder de natalidad en Europa con una política, primero, en la que ha destinado gran parte de su Producto Interior Bruto a la protección de la familia. Mientras la media de lo que destinan los países europeos, España mismo está destinando ahora el 1% de su Producto Interior Bruto a la familia, pues Francia está casi en el 4%, 3, y pico por ciento. Eso es, en términos de Producto Interior Bruto, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces Francia te hace una política que te permite organizarte. Dice, bueno, yo voy a tener un niño, lo primero ya que hacen es felicitarte, o sea, crean una cultura amigable con la familia. El ayuntamiento te escribe una carta felicitándote, en el hospital recibes ya un librito con toda la información, pues, de todas las prestaciones a las que tienes derecho. Existe lo que llaman la Caja de Locación Familiar, una especie de seguridad social independiente solo para gestionar las prestaciones por hijos, etc. O sea, Francia es un país que ha hecho una política muy a favor de la natalidad desde hace años, quizá con motivaciones políticas, sencillamente para tener más población que Alemania, que siempre ha sido su rival, ¿no? Y que quizá ellos han pensado que el tener menos población pues era un déficit que tenían que solucionar. Pero la verdad es que Francia es un país donde tanto inmigrantes como franceses pues están teniendo hijos porque encuentran ese entorno amigable, ¿no? En Latinoamérica es mucho más difícil esto. Entonces, bueno, ¿cómo conseguir que en Latinoamérica este proceso de envejecimiento que ya está afectando y este proceso de caída de la natalidad, lógicamente, si animamos a la gente a tener más hijos, mucha gente piensa, lo que tenemos son más pobres, ¿no? Bueno, aquí es donde está el gran reto de los poderes públicos, que es decir, ¿qué queremos priorizar en nuestro país, ¿no? Y yo creo que lo que necesita América Latina es realmente una verdadera revolución de sus sistemas políticos para cambiar las prioridades, ¿no? Es decir, bueno, vamos a destinar una parte importante del Producto Interior Bruto pues, a este campo, al campo de la educación, al campo de los cuidados familiares, al campo del cuidado del envejecimiento también. Pero claro, ¿de dónde sale el dinero? Ahí está el tema, ¿no? Quizá hay partidas que se podían reducir o que se podían dejar de gastar y sobre todo mucha corrupción también que podría pues, ser, en fin, suprimirse y poder destinarse a esos fines. Esto es algo muy difícil, pero yo creo que también es algo de conciencia del propio país, ¿no? Si se toma conciencia, igual que sucedió con los años en los que se redujo la natalidad. Yo cuando iba a México tenían una frase que se ve que habían repetido durante años en todos los medios de comunicación, que es: con la familia pequeña, en la familia pequeña se vive mejor. Y es algo que tienen todos los mexicanos grabados en la cabeza a fuerza de mensajes, cuando lo que se quería era evitar una especie de explosión demográfica. Bueno, al final hemos descubierto que la explosión demográfica no ha venido y lo que viene es la implosión demográfica, ¿no? Por lo tanto, también hay que crear una cultura, y en ese sentido hay unos países, por ejemplo, como Hungría, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Están haciendo mensajes en televisión, anuncios de televisión, campañas sociales para prestigiar la paternidad, prestigiar la maternidad y a la vez saber que quieren convertir a Hungría, y los llaman, en un país family friendly. O sea, donde el hecho de tener un hijo es que todo el mundo sabe que va a ser cuidado, va a ser atendido y va a haber unos recursos para poder sacar adelante a sus hijos. Ojalá esta cultura pudiera trasladarse a América Latina, pero para eso hace falta un cambio muy serio, primero de la clase política y segundo también de toda la sociedad, que apoye y se dé cuenta que si no hace esto se va hacia un absoluto desastre, ¿eh? Y no quiero ser negativo, pero realmente es que es así. O sea, pensemos que si ya América Latina en algunos países tiene serios problemas de desigualdad, ¿qué va a suceder cuando realmente pues, no haya suficientes recursos para mantener a unas clases pasivas muy numerosas y muy envejecidas? Bueno, pues va a ser terrible, ¿no? Más o menos, ¿tiene usted un cálculo de cuántas asociaciones hay en Europa que están motivando el tema de las familias numerosas o protegiendo sus derechos a nivel, de repente, toda la euro o un
poco más allá, de repente usted más o menos calcula si cada país ya tiene alguna asociación en Europa que defienda los derechos de la familia, o todavía hay una tendencia al crecimiento y al darse cuenta de repente de algunos países que faltan, de que tienen que voltear a la protección de este tipo de familias. Bueno, prácticamente todos los países de Europa protegen la familia numerosa. Fíjese si tienen importancia, si le dan importancia a este punto, que yo creo que casi todos los gobiernos de Europa tienen un ministerio de la familia independiente del Ministerio de Política Social o de Asuntos Sociales, porque en esto también hemos aprendido a distinguir. Una cosa son las políticas sociales, y las políticas que luchan contra la exclusión social y la pobreza, y otra cosa muy distinta son las políticas familiares, y las políticas que se dirigen al conjunto de todas las familias del país. Y ahí es donde entran las prestaciones universales que pueda haber pues, por hijo, que crean esa cultura. Ya luego los que tengan más dinero lo devolverán en forma de impuestos, pero al menos se va creando esa cultura, ¿no? Porque el Ministerio de Familia también se da cuenta que hay muchas cosas que impactan en la familia. La política de vivienda impacta en la familia de una manera brutal. La política incluso de horarios comerciales también influye en la familia. No es lo mismo por los horarios laborales, los horarios comerciales, etcétera, ¿no? Es decir, que el Ministerio de Familia es algo importante y ahora mismo nosotros tenemos esta Confederación Europea de Familias Numerosas, pueden buscarlo en internet, el FAC, European Large Families Confederation, el FAC.org. Ahí tenemos la web, diríamos, de todas las asociaciones europeas. Ahora estamos con asociación específica de familias numerosas en 23 países de la Unión Europea. Hay alguno que aún no hay, pero que ya está, ya hay un grupito promotor poniéndolo en marcha, pero sí que es cierto que haya o no haya asociación, sí que en todos los países al que tiene más hijos pues tiene mucho mayor apoyo, y sí que todas las medidas de apoyo a la familia están graduadas en función del número de hijos, beneficiando siempre al que más tiene. A veces algunos han dicho, no, es que esto favorece a los inmigrantes, a las personas que vienen de otros países. Bueno, depende. Nosotros hay dos países que dan muy bien el ejemplo, que son Francia y Alemania. Alemania es un país que durante años ha recibido inmigración, sobre todo de Turquía. Francia es un país que ha recibido mucha inmigración, sobre todo en el norte de África. Bueno, pues en Alemania no tienen hijos ni los inmigrantes ni los alemanes desde hace años. En cambio, en Francia tienen hijos tanto los inmigrantes como los franceses. Es decir, que las políticas no depende tanto de la inmigración, que es cierto que aquí en España también ha sucedido. A veces la inmigración llega y tienen más hijos por cultura que nosotros, pero la segunda generación, la que ya se integra en el país, acaban teniendo el mismo número de hijos que los demás. Si hay unas buenas políticas, pues tendrán más, como los nativos, y si hay malas políticas, pues no tendrán. Aquí en América Latina, te lo digo yo porque yo tengo 5 hijos, hemos sufrido o sufrimos mucho. Bueno, enhorabuena. Sí, muy bien, felicidades. Sí, gracias. Discriminaciones, porque la sociedad latinoamericana, pues, habla acerca de cuando usted le dice, tengo más de 3, 4 hijos, dicen, pero estás loco, o de repente, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No quieres a tus hijos? No sé, hay una discriminación automática. ¿En Europa ha pasado eso y ha habido un cambio de cultura, de pensamiento poco a poco, o también se da este tema de discriminación, entre comillas, que se le da a una familia que dice que tiene o ha decidido tener más de 3 hijos? Sí, bueno, nosotros precisamente uno de los motivos de nuestras asociaciones, que lo ponemos siempre entre nuestro objetivo, es luchar contra la discriminación en razón del número de hijos. Porque esto sucede. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy reciente. Hemos tenido hace meses el confinamiento a causa de la pandemia de COVID. Durante el confinamiento en España era tan duro el confinamiento que lo que se permitió es que solo una persona de la familia podía ir a comprar al supermercado, o sea, no se podía ir más de 2 o no podían ir más de 2 en un vehículo. Bueno, nosotros tenemos familias que han sido multadas con bastante dinero, luego ya hemos conseguido que les quiten la multa, ¿no? Porque en ningún momento se pensó que las familias numerosas no puede ir una sola persona a hacer la compra, necesita al menos que vayan 2. Porque claro, tenemos familias que han tenido 6, 7, 8 hijos o 9 miembros en el hogar. Es imposible, una persona sola no puede llevar pues, todo lo que necesita esa familia, ¿no? Entonces iban 2 al supermercado y entonces la policía les multaba, la gente que le veía en el supermercado les increpaba como si estuvieran perjudicando la salud pública. Pero sí es lo más normal, ¿no? O sea que sí que sigue habiendo esta especie de estigma sobre las familias numerosas también en Europa, pero también es cierto que está habiendo un cambio y que ahora mismo se ve el tema de los hijos como algo positivo para el progreso del país. Y es cierto que también pasa, que la gente te dice, estás loco, ¿qué haces? Pero cada vez más
y no sé si te ha sucedido a ti cuando tenías los niños pequeños, los tuyos pequeños, y los sales a la calle, que hay mucha gente que te para y te dice, qué alegría, qué bien, ya me habría gustado a mí también tener pues tantos hijos, estos hijos, ¿no? Y la verdad es que las encuestas sí que nos dicen en Europa que cuando se pregunta cuántos hijos tienes y luego se le pregunta cuántos hijos querrías haber tenido o te gustaría tener, salen muchos más de los que realmente se tienen. Es decir, que la gente sí que querría tener más hijos, hay mucha más gente que querría ser familia numerosa, pero cuando se le pregunta ¿y por qué no los tienes?, la respuesta es dificultad económica y dificultades de conciliación de vida familiar y laboral. Por lo tanto, yo creo que estos son los dos aspectos donde ahora tendríamos que incidir. Es decir, bueno, vamos a facilitar, porque claro, ¿para qué tener hijos si luego no puedes estar con ellos, si no puedes atenderlos, si te pasas 14 horas en el trabajo? Esto tiene que haber una cierta revolución y en esto la pandemia nos ha ayudado. O sea, nos ha ayudado a ver que es posible el teletrabajo, que es posible combinar la presencialidad con la no presencialidad y el estar en casa, y no solo baja la productividad, sino que se multiplica. Por lo tanto, yo creo que en esto vamos hacia una revolución que nos va a facilitar mucho el introducir la dimensión familiar, pues también en el mundo de las empresas y de la productividad. Y por otro lado, pues los obstáculos económicos ya dependen también del propio Estado, es decir, que esa prioridad que le decía de que vamos a gastar menos en otras cosas y vamos a poner el dinero donde realmente invirtamos a largo plazo. Hay un peligro en todo esto, siendo un político, y es que los políticos habitualmente solo piensan en términos de procesos cuyos resultados son siempre a medio y largo plazo. Nunca llegan a corto plazo, porque cambiar una cultura es algo lento, ¿no? Entonces, y luego necesita otra cosa que es el consenso. O sea, que cambien los gobiernos, como sucede en Francia, que gobiernan pues las derechas o las izquierdas, da lo mismo, pero las políticas familiares no se tocan. Son políticas de Estado. Bueno, cuando se consigue eso y uno espera unos 15 o 20 años, empiezan a cambiar las políticas de fecundidad. Y esto es algo que hay que convencer a la clase política, que es una inversión a medio y largo plazo. No es una inversión, no es un gasto. Muy interesante. Nosotros hemos estado hace poco en campaña presidencial, en elecciones, y lo hemos visto, es más, yo tuve la oportunidad de conversar con un candidato y el candidato me decía que no era importante ver el tema de políticas familiares, de familias numerosas. ¿Usted, de acuerdo a su experiencia, ha visto de repente en las diferentes campañas de políticos incluir propuestas para familias numerosas o ellos consideran de repente que no es una porción del electorado interesante o de repente ya lo tienen contemplado dentro de estas propuestas de los candidatos en las campañas presidenciales en Europa, hablarle a las familias numerosas? Aquí ya se está hablando de las familias numerosas y muchas veces si se dedicara a entrar en las páginas web de los partidos políticos y de esos programas electorales, siempre tiene un apartado de familia donde se habla también de familias numerosas, ¿no? También se habla de familias monoparentales, porque también, pero son cosas distintas, ¿no? Unas se hablan en el ámbito de la lucha contra la pobreza, porque suele ser una causa pobreza, en las otras se habla más de facilitar que la gente pueda tener el número de hijos deseado, y ahí entra también las familias numerosas, y en no penalizarlas por el hecho de tener más hijos, que es lo que hablábamos antes, la discriminación. Todo esto sí que suele estar en los programas electorales, tanto a nivel local como a nivel regional o estatal, ¿no? En Latinoamérica empieza ya a entrar. Hace poco, por ejemplo, recibía un pedido de asesoramiento de Costa Rica, por ejemplo, porque querían ya hacer una ley de protección a familias numerosas. También va a pasar en América Latina, está sucediendo en Asia. Ya le digo, soy único, hay que se tengan 3 hijos, ¿no? Que la gente empieza a tener familias numerosas, ¿no? Esto es una ola que viene y yo creo que esta ola o uno se sube a ella si es político o se va a quedar absolutamente atrás y va a dejar descolgado su país.
¿Qué retos tienen ustedes hoy como país y usted como asociación de cara a lo que viene ahora después de la pandemia? Porque ya prácticamente, bueno, de repente no vamos a volver a la misma normalidad, pero ya de nuevo se está avanzando. ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes de aquí a los próximos años con las familias numerosas en Europa y en España? Bueno, yo creo que el gran reto es el que le he dicho. El gran reto es un reto ya no solo de Europa, ¿eh? Yo creo que es un reto a nivel mundial. Nosotros ahora hemos sido aprobados con estatus consultivo en Naciones Unidas, en Nueva York, porque es una cuestión que desde el Departamento Económico y Social están cada vez planteándose más, ¿no? Porque se dan cuenta que no es un tema exclusivamente de países ricos, es un tema que afecta a todos, ¿no? Entonces, el gran reto, yo le diría, no es hacer o promover medidas sueltas. O sea, nosotros hemos descubierto que no sirve de nada en un país que a partir de ahora digan, pues voy a dar tanto dinero a los que tengan 3 hijos, ¿no? O voy a dar tal. Esto no hace que la gente tenga más hijos. Lo que hace que la gente acabe teniendo más hijos es cambiando el modelo social que tenemos. Y esto sí que es un verdadero reto, este es nuestro reto. Y ya le digo que en eso la pandemia nos ha ayudado. A ver, el ejemplo quizá lo va a entender mejor si le pongo el ejemplo de lo que ha sucedido históricamente. Antes la mujer estaba excluida del modelo social. Era una dimensión que estaba ausente. A mediados del siglo XX sucedió lo mismo con la ecología. Y tendría unas multas increíbles y todo el mundo pone el papel en una papelera, el plástico en otra y el vidrio no sé dónde, ¿no? Para reciclar. O sea, se ha conseguido introducir esa dimensión del respeto al medio ambiente que no existía en la primera mitad del siglo XX y que se ha empezado a desarrollar en toda esta segunda mitad. Yo diría, la sociedad en la que vivimos ahora, hay una dimensión, igual que antes la mujer, igual que antes el medio ambiente, que es la familia, que está ausente de nuestro modelo social. Por lo tanto, tenemos que reinventar cómo introducir esa dimensión familiar en todos los ámbitos. Y ese es realmente nuestro gran reto. Nosotros le llamamos el crear sociedades o entornos family friendly, amigables con la familia. Y esto es en lo que estamos. Tenemos un proyecto que ha tenido bastante éxito porque comenzamos con lo más local, que es la European Network of Family Friendly Municipalities, la red europea de municipios amigables de la familia, donde hemos creado una red. Ahora tenemos 38 municipios de 7 países, ciudades grandes, capitales de países o pequeños, que estamos creando un gran banco de buenas prácticas para compartir pues políticas entre ellos que funcionan. Esto es un poco lo que queremos ir generando, ese movimiento hacia esas sociedades amigables de la familia, y todos nuestros congresos los hacia USAS. Hemos creado el sello de turismo familiar para que el turismo también esté adaptado. En el fondo es crear una sociedad adaptada a las familias con niños, que se vea como algo positivo, no como algo que uno se ponga a llorar en cuanto se lo dice a la empresa, y que al revés, no se vea reconocido y que eso se vea como un valor positivo para la sociedad. Este es nuestro reto y en eso es en lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Raúl, por todo lo que nos ha comentado. Muy interesante. Esperemos que nuestros amigos que nos están viendo, pues, puedan tomar nota de todo lo interesante que es tener familias numerosas, y los que, bueno, los jóvenes puedan también darse cuenta de lo importante también que es aportar a la sociedad a través de este sí a abrirse a la vida, ¿no? Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales de repente? Que se abrirse a la vida y poder tener, perdona, los hijos a las edades que hay que tenerlos, porque el gran problema es que aquí en Europa los estamos teniendo prácticamente de los 35 años en adelante o de los 30 años en adelante, cuando la edad biológica buena es de los 20 a los 30, ¿no? Yo creo que si eso lo conseguimos, habremos cambiado muchas cosas también. Muchas gracias, Aldo, y también que sepáis que si alguien en Latinoamérica, pues viendo este programa, dice, oye, yo soy padre de familia numerosa, ahí me gustaría poner en marcha una asociación similar, que nos escriba, que se ponga en contacto. Ya hemos comenzado en algún país de Latinoamérica
como en Colombia, como en Uruguay, como en Costa Rica, como en México, con una asociación de familias numerosas, y ahora estamos camino de crear la Confederación Latinoamericana de Familias Numerosas también para compartir experiencias, influir en los gobiernos, y yo creo que puede haber mucha gente interesada y que no dude en contactar con nosotros, que le ayudaremos, la asesoraremos, y bueno, porque no es una cosa, ya digo, puramente europea, sino que nos gustaría ayudar pues, en este fenómeno que es ya global. Muchas gracias, Raúl. Y desde Lima, bueno, agradecerle y será otra oportunidad porque hay muchos temas que han quedado en el tintero, pero el tiempo es corto y esperemos poderlo tener en otra oportunidad para seguir conversando de este tema tan interesante. Buenos días desde Lima y bueno, buenas tardes desde Barcelona. Buenos días y buenas tardes desde aquí. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya escucharon a Raúl Sánchez acerca de todo lo interesante del trabajo que se está haciendo en Europa sobre las familias numerosas y esperamos que todos los que nos vean pues evalúen, ¿no? Las familias numerosas, las familias que tienen más de 3 hijos puedan de repente incluirse en alguna asociación, buscar asociarse y de esta manera contribuir a una sociedad más justa, más igualitaria, sin discriminaciones, porque como le comenté en el programa, han surgido discriminaciones en algunas familias que dicen que tienen más de 3 hijos, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos siguen en este programa Más Allá de la Región y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Buenos días desde la ciudad de Lima y como le digo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde estén. Los espero en el próximo episodio de Más Allá de la Región. Gracias.